Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer a la organización del Congreso el haber contado conmigo para esta ponencia y al doctor Tolosana haberme dejado el Ferrari a mí. No sé si tengo alguna opción de... Ah, sí, ya la tengo. Lo primero que quería comentar es que, evidentemente, la perspectiva de qué sistema de estimulación deberíamos seleccionar después de practicar una ablación de nodo V a uno de nuestros pacientes queda condicionada porque la mayoría de este grupo va a estar compuesto por pacientes en los que hemos tenido que hacer una ablación de nodo V por fibrilación auricular con frecuencia ventricular de difícil control. Entonces, realmente va a haber algunos pacientes comunes o muy parecidos a los que ha presentado el doctor Tolosana y, sin embargo, otros que pueden diferenciarse de una manera clara y que es donde pueden existir más dudas de qué es lo más conveniente. Es evidente que la ablación del nodo V para estos pacientes frente al tratamiento médico plantea una mayor mortalidad de forma muy clara, ¿no? Tanto por mortalidad total cardíaca como por fallo cardíaco. O sea que no hay duda de que es una buena opción terapéutica de entrada. Y también hay otro tema que vale la pena destacar y es que esto es bastante antiguo. Tenemos ya datos en nuestra revista española de cardiología del año 98 en el que se establece que los pacientes a los que se realiza una ablación de nodo V van diferente dependiendo de cuál es su punto de partida clínico y que aquellos pacientes en los que contamos con un deterioro hemodinámico frente a los que no lo contamos, pues hay un mayor grado de dilatación ventricular izquierdo, hay un mayor incremento de la insuficiencia mitral después de hacer la ablación que frente a un grupo que sea más estable previamente a la técnica. Si revisamos alguna publicación reciente de este último año pasado, podemos confirmar una serie de datos que los conocemos casi todos. Se está revelando esto, como es que el control de frecuencia, el control farmacológico es peor que la ablación de nodo V y marcapasos, fundamentalmente porque empeora, mejoramos con la ablación de nodo V la evolución de la fracción de eyección de otros parámetros de función ventricular y de la capacidad funcional. Que la importancia de la contractilidad auricular evidentemente es muy a considerar y que la ablación de nodo V y marcapasos es peor que si practicamos una ablación de FA, ablación de venas pulmonares, y eso influye en la capacidad de esfuerzo, medido por prueba de esfuerzo de 6 minutos, la fracción de eyección o la calidad de vida. Que la evolución de la insuficiencia mitral está ligada directamente con el ritmo sinusal. Lo que sucede es que no hay unos estudios suficientemente sólidos como para que podamos confirmar la evidencia, que es que la ablación de la FA es más operativa en este sentido que la ablación de nodo V. Con el control del ritmo pasa lo mismo, o sea, la fracción de eyección basal normal o deprimida, tenemos algunos datos indirectos, pero no podemos establecer diferencias entre si es mejor el control de ritmo o el control de frecuencia porque no tenemos un tratamiento médico eficaz para el control de ritmo, tenemos que irnos a tratamiento eléctrico. Y luego otro dato que también se destacaba en esta revisión del año pasado es que la ablación de la fibrilación auricular en pacientes con fracción de eyección deprimida e insuficiencia cardíaca es un tratamiento muy eficaz, mejora la fracción de eyección, especialmente en aquellos pacientes que está más baja inicialmente, pero los datos son poco concluyentes y estamos pendientes de ensayos clínicos que esperamos que nos lo consoliden, que nos lo confirmen. ¿Qué pasa si nos vamos a las guías de actuación clínica? Pues bueno, las guías de estimulación de 2008 de la Sociedad Americana revisadas en 2012, solamente hay una referencia con respecto a la ablación de nodo V, que es una clase 2A, y que concreta que el tratamiento de resincronización cardíaca puede ser útil en pacientes con fibrilación auricular y fracción de eyección igual o menor al 35%, tratamiento médico óptimo, si el paciente requiere estimulación ventricular y cumple el resto de criterios de resincronización, o bien tenga ablación de nodo V o control farmacológico de frecuencia si se alcanza en torno al 100%, como ha dicho el doctor Tolosana, de estimulación ventricular con resincronización. Eso es nivel de evidencia B y en esta revisión de 2012 lo han mejorado, ha subido de nivel de evidencia C a nivel de evidencia B. Pero nos quedamos ahí, es un subgrupo que nos plantea pocas dudas de qué hacer cuando hacemos una ablación del nodo V. También en el 2012 se ha publicado un consenso para establecer qué tipos de estimulación debemos utilizar dependiendo de patologías y vuelve a aparecer la indicación 2A en pacientes con ablación de nodo V, pero todavía nos quedamos más insatisfechos, o por lo menos yo, que habla de que la estimulación puede ser VVI y ser útil en pacientes tras ablación del nodo V o en los que se plantea realizarla para control de frecuencia de la fibrilación auricular, dada la alta probabilidad de progresión a FA permanente,
como nivel de evidencia B, y esto lo basa en el texto diciendo que la alta incidencia de fibrilación auricular permanente en estos pacientes, después de que puedan ser paroxística, como en el momento de la indicación, puede deberse a las consecuencias desfavorables neurohormonales y hemodinámicas de la propia ablación y el impacto de la estimulación en ventrículo derecho. O sea que ni siquiera aquí se menciona ventrículo izquierdo o ventrículo derecho, simplemente se plantea considerar estimulación ventricular en vez de bicameral derecha. ¿Y qué pasa un poquito con lo que a todos se nos ocurre en cuanto nos planteamos la pregunta de la ponencia? ¿Qué pasa con la comparación entre ventrículo derecho, APES y ventrículo izquierdo? Bueno, pues el primer estudio que se realizó en este sentido, todos lo conocemos, es del año 2005, fue lo que hizo que apareciera este tema en las guías de actuación clínica, es el estudio PAVE. Es un estudio que tiene los criterios de selección que veis, de inclusión que veis en la imagen, pacientes en fibrilación auricular de 1 mes de evolución o más, con indicación de ablación electiva de nodo AV, clase clínica menor de 4, capacidad funcional disminuida y un tratamiento médico estable. Con todo ello se randomizó en dos partes, en dos grupos, uno a estimulación en ventrículo derecho aislada frente a otro estimulación biventricular y después un seguimiento, como se veis en el esquema, que alcanzó hasta los 24 meses. Con este estudio se demostraron una serie de aspectos muy concretos. Uno de ellos es que, como veis aquí, el ventrículo derecho tiene una peor respuesta en cuanto a la prueba de esfuerzo 6 minutos de forma significativa frente a la respuesta de la estimulación biventricular, que el consumo de oxígeno sigue una evolución similar, siempre a favor de la estimulación biventricular, que el test de calidad de vida también mantiene significación estadística a favor de la estimulación biventricular y, sobre todo, lo que más creo que impactó en el estudio fue que la fracción de eyección se comportaba de una manera estable o incluso con una ligera mejoría en la estimulación biventricular, frente a que en el tiempo caía la fracción de eyección de una forma también significativa cuando estimulábamos en ventrículo derecho. Esta misma tarde en esta sala hemos estado hablando de estimulación APEX tracto y este ensayo evidentemente es de una época en la que los pacientes estaban estimulados en APEX de ventrículo derecho. Analizando la mortalidad del PAVE, no hubo diferencias significativas, sobre todo porque cuando el seguimiento se alargó, el número de pacientes que estaban en esos días de seguimiento era muy escaso. Y con esto se concluyó en que la estimulación biventricular frente a la de ventrículo derecho en los pacientes con ablación de nodo AV mejora los resultados de la capacidad de ejercicio medida con la prueba de esfuerzo de 6 minutos y la fracción de eyección, y es beneficioso. Este beneficio se mantiene en el tiempo y parece más consistente en pacientes con afectación de la función sistólica o con insuficiencia cardíaca previa. Luego pasaron una serie de años en los que la información fue muy escasa, no quiero decir con esto que después fuera muy superior, y ya hace 2 años tenemos algún otro ensayo, por ejemplo este publicado en American Heart en el año 2010, en el que compara exactamente esto, la estimulación biventricular frente a la estimulación de ventrículo derecho, y demuestra los índices de volumen de la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo o fracción de eyección, que todos se comportan de una manera más satisfactoria en el subgrupo de estimulación biventricular. Cuando hablamos de la capacidad de esfuerzo o de la calidad de vida, también los resultados se decantan por la estimulación biventricular. Posteriormente tenemos en el año 2011 el estudio de Brignol, que establece una comparación entre estos dos subtipos de estimulación y que el objetivo compuesto de muerte por insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca o empeoramiento de la insuficiencia cardíaca es sólidamente significativo a favor de la resincronización. El empeoramiento de la insuficiencia cardíaca tiene un comportamiento similar, la hospitalización por insuficiencia cardíaca también, y la mortalidad de todas las causas no tiene significación estadística. Con todo esto, sin embargo, Brignol hizo una subdivisión en sus pacientes de manera que consideró que el 47 y 45% de ellos cumplían los requisitos recogidos en las guías de fracción de eyección menor de 35%, QRS ancho y clase clínica mayor de 3, y ahí se confirmaba que la estimulación de ventrículo izquierdo era superior, la biventricular superior a la de ventrículo derecho en cuanto a esos parámetros. Y el otro subgrupo, que era casi balanceado, de 53 y 55% de los pacientes incluidos a cada una de las estimulaciones, en los que existían pacientes con fracción de eyección mayor del 35, QRS estrecho o clase clínica menor de 3, ahora ya sabemos que el menor de 3 es un poco pobre,
pues también mantenían una diferencia que rayaba la significación. O sea que parece que, aparte de lo que se recogía en las guías, había algunos otros tipos de pacientes heterodoxos que podrían beneficiarse de la estimulación biventricular tras ablación de nodo AV. Esto recoge además una evolución hemodinámica con una disminución de volúmenes. Las indicaciones en azul son el ventrículo derecho y las rosas el ventrículo izquierdo. Y ya vemos que hay significación en la disminución de tamaño de los volúmenes de ventrículo derecho, así como de la función ventricular, cuando estimulamos con resincronización. Y vuelve a hacer el subanálisis de los pacientes que eran incluidos en el subgrupo que era ortodoxo siguiendo las guías frente al que no, en el que, aunque el resultado sea más pobre, siguen siendo resultados que rayan la significación. Con todo esto, recientemente se publicaron 2 metaanálisis, que los pongo a continuación. Uno de ellos selecciona 4 artículos publicados en el European Heart Journal, Journal of Heart Failure, y de esos 4 artículos recogen ya un volumen de pacientes, pues bueno, un poquito más a tener en cuenta, 534 pacientes que eran similares en los 2 grupos y randomizados a estimulación biventricular frente ventrículo derecho. No existía diferencia significativa en cuanto a eventos adversos en las 2 estimulaciones, aunque era un poquito a favor del ventrículo izquierdo por razones de complejidad de técnica. El incremento de la capacidad funcional, medido con la prueba de esfuerzo de 6 minutos o la clase clínica, entre ventrículo derecho APEX y ventrículo izquierdo no eran significativas. Y la fracción de eyección global o pacientes con fracción de eyección global o deprimida sí había una significación, pero ya veis que la variación es una variación muy escasa a favor del ventrículo biventricular, pero con una heterogeneidad muy alta y la significación estadística, por lo tanto, hay que medirla con cierta prudencia. En este ensayo, la mortalidad de todas las causas o la mortalidad cardíaca no mostró en el metaanálisis correspondiente significación. El otro metaanálisis, publicado prácticamente el mismo mes en el Europeist, recoge también la selección de 5 artículos. Me llama la atención que son 5 artículos rigurosamente diferentes, entre otros está el que hemos comentado al principio del PAVE, y en ellos se registra que no existen variaciones significativas entre el ventrículo derecho y el biventricular en cuanto a mortalidad. Sí que existen en cuanto a hospitalización por fallo cardíaco. Siempre los datos tienden a valorar más la resincronización, pero el fallo cardíaco sí que es significativo solamente. Pasa lo mismo con el test de 6 minutos o la calidad de vida. Y la fracción de eyección sí se comporta claramente a favor de la resincronización, no el volumen telesistólico y sí el comportamiento del volumen telediastólico, siempre a favor de la resincronización. Con todo esto, los 2 ensayos concluyen que la estimulación biventricular tras ablación de nodo AV comparada con estimulación en APEX de ventrículo derecho en paciente con fibrilación auricular refractaria no se asocia con una mayor supervivencia, pero se relaciona con una modesta pero significativa mejora estructural y funcional cardíaca a favor del tratamiento de resincronización biventricular. Y el otro estudio concluye, con bastante prudencia, que la estimulación biventricular tras ablación de nodo AV puede ser superior a la estimulación en APEX de ventrículo derecho en pacientes con fibrilación auricular refractaria, pero que se necesitan más estudios para concretar los temas. Hay un tema que no se ha comentado aquí, sí en la mesa anterior a la que estamos ahora, es que siempre hemos comparado, como digo, estimulación ventricular derecha APEX frente a estimulación biventricular, nunca tracto. Y recordemos que la estimulación ventricular derecha en APEX frente a tracto, pues aquí vemos que la fracción de eyección se deprime más claramente, significativamente, cuando se estimula APEX que tracto, o que el test de 6 minutos empeora con la estimulación en APEX y mejora algo con la estimulación en tracto. O sea que tenemos otro distractor más que tendremos que resolver antes de que hayamos resuelto la diferencia entre las 2 opciones anteriores. Con todo esto, tenemos claro que los pacientes tras ablación de nodo AV que tengan fracción de eyección menor del 35% son susceptibles, es aconsejable establecer un tratamiento de resincronización, de estimulación biventricular, que deberemos plantearnos tratamiento de resincronización biventricular porque, curiosamente, es muy homogéneo en todas las evaluaciones en pacientes con antecedentes de insuficiencia cardíaca y que hay que evitar el APEX de ventrículo derecho en todos los casos porque no aporta ninguna ventaja. ¿Cuál es la fracción de eyección que debe hacernos plantear la estimulación biventricular? Parece ser que es menos exigente que el 35% y en algunos artículos se recoge 40%. Yo creo que, aunque sea una opinión personal, creo que es fácilmente compartible. Todo paciente que tenga la fracción de eyección moderadamente deprimida, y estoy hablando de 45% o menos, debemos considerar la opción de implantar un electrodo biventricular.
Queda pendiente de hacer alguna evaluación para tomar la decisión cómo debemos actuar, si estimular en ventrículo izquierdo o en tracto de salida de ventrículo derecho tras ablación de nodo V. No hay datos. Y, por último, nadie habla de por qué tenemos que estimular biventricular en estos pacientes con lo que ha llovido, teniendo en cuenta que en algunos grupos podemos plantearnos hacer estimulación ventricular izquierda aislada y eso abarata la técnica, y creo que ahora mismo no debemos considerar las opciones de que pueda haber complicaciones de dislocaciones, etcétera. Muchas gracias.